Dios es mi genio de la lámpara que tiene que actuar de acuerdo a lo que yo estoy declarando con mi boca. El otro día reaccionaba a un video donde decía, tú, quien eres hoy es quien hablaste ayer. Entonces, es mucho de esta confesión positiva. Hay mucho oda también a la prosperidad, al éxito económico. Si tú eres pobre, mejor no diga que eres pobre, estás en maldición. Se parece mucho a la nuestra. Sí, sí. Eso es el neopentecostalismo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros Independientes. En esta ocasión vamos a presentar un libro bastante interesante del cual yo no tenía idea, así que acá vamos a hacer las consultas a nuestro invitado. Se llama La cuadridimensión de Dios, herejía o verdad, de Fernando Cifuentes y de Isaac Lara Fuentes. Este es el libro, se los recomiendo porque estuvimos conversando un ratito fuera de cámara acá con el autor y se los presento justamente Fernando Cifuentes. Y me gustaría que tanto a mí como a quienes nos van a ver posteriormente en el video, te presentes y nos comentes acerca de ti y después nos vamos a ir de lleno con este tremendo libro. Hola, gracias por la oportunidad de estar acá, de entrevistarme. Soy Fernando Cifuentes, soy arquitecto de profesión, estudio teología, soy estudiante activo de teología protestante y bueno, soy coautor de este libro, La cuadridimensión de Dios, herejía o verdad, en el cual buscamos defender o quizás dar luces acerca de algo secreto que ha estado infiltrado en iglesias evangélicas neopentecostales. Oye, una consulta, ¿cómo un arquitecto llega a esto? Oye, siempre a mí me gusta saber porque de repente yo digo, ¿por qué te gusta escribir? Eso me gusta preguntarle a mis invitados, porque arquitecto igual yo creo que te gusta, no sé, no sé si arquitectura de tipo religiosa, pero... De todo. De todo un poco, ya. Pero ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a investigar acerca de esta teoría que yo me metí en internet y yo dije, wow, esto no lo había escuchado, me parece interesante? Porque igual yo dije, esto es herejía. O sea, a mí me pareció herejía. Por eso quiero saber cómo llegaste a esto, desde tu profesión, a desarrollar este libro. Bueno, es la pasión por las escrituras, por estudiar la palabra de Dios, un estudio constante de teología, lectura también, y lo que me ha llevado también a un canal, JMA Podcast. ¿Ese es tu canal? Ese es mi canal, jma.podcast. Sígalo. Gracias. Donde ahí hemos podido desarrollar la doctrina ortodoxa cristiana, pero también una labor apologética en contra de muchos falsos movimientos y que atacan directamente la fe cristiana. Por ejemplo, acá se ataca directamente la Trinidad. Entonces, por eso salté de la arquitectura a la teología, pero básicamente eso, la pasión por la teología. Por la búsqueda de la verdad, en el fondo. Por la búsqueda de la verdad y la defensa de la fe. Porque algo que yo te consultaba ahí fuera de cámara, porque igual en la actualidad, por lo que he notado, porque yo te comentaba, yo soy católica, entonces como que se ve que se está infiltrando desde hace mucho tiempo dentro de lo que es el cristianismo en general. Gente que quiere dañar las bases de la religión y las mezclan con cosas. Entonces tú descubriste, digamos, en esta investigación, que hay un acto herético, ¿cierto?, donde quieren meter como un cuarto punto en lo que es la Santísima Trinidad. Claro. Pero lo están mezclando con otras cosas que no tienen relación con el cristianismo. Sí. Bueno, no es que yo lo haya descubierto, sino que quiero ser bien sincero al respecto. Me enviaron unos videos desde una iglesia bien conocida acá en Chile y también que viene de su raíz en Guatemala, que es Ministerio de Benecer. Y bueno, una persona de adentro le sonó muy raro lo que estaban predicando, lo que estaban enseñando. Esto generalmente se enseña en sus discipulados o doctrinas internas, pero lo estaban predicando ya abiertamente. Cuando él me envía esto y me dice, por favor, analízalo en el canal, responde, lo escuché. Al principio, la verdad, no le tomé mucho en cuenta porque no entendí de qué se trataba. Pero una vez que comencé a analizar y comencé a entender de qué se trataba la herejía, hubo un boom. Ahí muchos canales también comenzaron a reaccionar, me comenzaron también a entrevistar de otros canales, porque a pesar de que el Ministerio de Benecer es tan grande en el mundo, es una secta, pero tiene mucha iglesia en muchos países en el mundo, esto estaba muy escondido. Nadie había descubierto, había hablado de la cuadridimensión de Dios. Bueno, y ahí la puedo ir desarrollando, pero en el fondo ellos presentan que la Trinidad es una emanación de un único ser personal,
unipersonal, no tripersonal como creemos, sino que un ser unipersonal que es el Elión o el Altísimo, y que ese emana en Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, antes de la Trinidad había otro. Y eso es lo que ellos están enseñando como revelación a sus propios feligreses, a sus propias congregaciones. No, yo te comentaba que eso igual me suena un poquito nueva era porque me recordaba algunas cosas que alguna vez yo vi por ahí, donde también te hablan como de una presencia principal y después como que viene lo que es la presencia yo soy y los otros dos que serían parte de una especie de Santísima Trinidad, que Claro, sería casi parecido al Padre, Hijo, Espíritu Santo, una copia de eso. sí. Bueno, si comenzamos a rastrear esta herejía en la historia, también en los libros, viene de la cábala judía. La cábala judía habla de, no el Elión, pero habla del Ein Sof, donde, bueno, aquí pueden ver, hay códigos QR incluso en el ¿Mm? libro, Ah, mira, eso no donde lo sabía. pueden buscar una biblioteca, ¿sí? Hay Ah, qué buena. una biblioteca virtual que tenemos, donde ellos hablan en sus propios escritos de que este Elión era el Ein Sof. El Ein Sof es de la cábala judía, que es un Ah, misticismo esotérico judío de ajá. la Edad Media. Si rastreamos más atrás, esto viene también del neoplatonismo, por ejemplo, que creen en el uno y también que tenía estas emanaciones. Y así la herejía en el fondo se va reciclando, pero esto ya la iglesia lo ha batallado anteriormente. Es decir, están mezclando muchas cosas dentro del cristianismo que no tienen relación con la base cristiana. Exacto. Y lo triste es que miles de personas alrededor del mundo, y acá en Chile también en una iglesia importante, han creído en esto y lo defienden. Están cayendo en eso. Están cayendo porque sus maestros se lo enseñan y Mm. porque ellos no cuestionan tanto la enseñanza, sino que el que es incuestionable es su líder. Ah, ya. Por ahí va el tema de todas estas iglesias neopentecostales. ¿Y hace cuántos años lleva ya esto, digamos, sucediendo? Tú dices que primero ocurrió internamente, pero que ahora como que se lo están pasando a la gente, digamos, más... como que dividen entre un grupo interno, uno esotérico y exotérico, ¿se podría decir Claro. así? Esto, bueno, el típico funcionamiento de una secta. Todas estas enseñanzas son profundas para ellos, son revelaciones que Dios le ha dado a sus apóstoles, entonces se enseña a un nivel más profundo en sus doctrinas avanzadas, Ah, no en sus doctrinas principales desde el púlpito. ujú. Casualmente lo han estado predicando desde el púlpito y ahí fue cuando, como todo queda grabado hoy en día en YouTube, han salido recortes y videos donde hemos podido reaccionar. Mm. Pero generalmente esto se enseña también a los demás de confianza, a sus discípulos más cercanos. Eso ocurre, por ejemplo, en la masonería también, Sí. cuando en altos grados ya comienzan abiertamente a hablar de Lucifer, Mm. o también en la cienciología, cuando hablan de Zenú, que vino de otra galaxia. Entonces, es un sistema muy sectario eso. Es como lo que pasa en grupos de repente donde te dicen que hay grupos como de niveles más sencillos, bajos, y que a medida que van obteniendo conocimiento entran grupos más ocultos. Claro, hay mayor compromiso, hay mayor también compromiso económico, obviamente, Ujú. confianza. Entonces ellos, como tienen el respaldo del Ministerio de Benecer que tiene esta doctrina, obviamente sus iglesias hijas tienen que enseñar esto en sus Mm. discipulados. Y eso es lo peligroso, que pasa como enseñanza ortodoxa, pasa como enseñanza bíblica, pero esto está lejos del cristianismo. Ujú. ¿Y cómo, eso te pregunta, ¿hace cuánto existe este grupo, esta secta de Benecer? Bueno, de acuerdo a la investigación, desde el año 1960, 1970, fue cuando su apóstol principal, Otoniel Ríos Paredes, comienza a recibir estas revelaciones, estas supuestas Ujú. revelaciones divinas, y comienza a enseñarlas también a sus discípulos, que hoy en día están vigentes. Mm. Lisney de Font, Germán Ponce, Billy Bunster, entre otros. Ya. Oh, qué complicado. Pero, ¿cómo ves tú eso cuando empiezan esos grupos a surgir de manera tan, yo diría extraña? Bueno, no tan extraña, porque siempre hay gente que quiere manipular a otras personas. Eso ocurre en Claro, cualquier parte, en sí. cualquier denominación cristiana. Pero, eh, ¿cómo ves tú el hecho de que ellos estén tratando de difundir este tipo de información en una época en que la gente de repente no tiene mucho conocimiento, digamos, de la Biblia o catequesis de repente, y como que mezcla de todo un poco? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la idea de ellos realmente? Si es que tener solamente una secta que los siga de manera así, casi como adorándolo, o si realmente quieren hacer quizás
desbaratar desde dentro la religión, el cristianismo. Bueno, yo creo que hay dos tipos de herejes, por así llamarlo. Los herejes que lo están haciendo a propósito, de hecho San Agustín hace esa distinción, y los herejes que son más prácticos. Hay un poco de todo. Hay gente que realmente se aprovecha de esto y otros que realmente creen que son elegidos para recibir revelaciones de Dios que jamás en la iglesia se han escuchado. Esto parte alrededor de 1960 en Guatemala, obviamente desde iglesias pentecostales, que a ellos sí los consideramos hermanos, pero ya el otro paso neopentecostal, cuando reciben revelaciones extrabíblicas acerca de la naturaleza de Dios, quién es Dios, ya ahí cruzamos la línea y ahí son herejes y obviamente conforman sectas. Entonces, a partir de 1960, Otoniel Ríos Paredes comienza a recibir estas revelaciones supuestamente divinas, donde a él se le empiezan a dar secretos acerca de quién es Dios. Y él se los comienza también a compartir a sus discípulos más cercanos, que hoy en día, como decía, está Germán Ponce en Honduras, Lizney Defont en Cuba y Estados Unidos, y Billy Bunster acá en Chile. Entonces, estas personas comienzan también a distribuirlo. Podemos recordar también la parábola del trigo y la cizaña, que dice que hay trigo en el mundo, que son los hijos de Dios, pero también hay cizaña que fue sembrada por el diablo, por Satanás. Entonces, esta gente es cizaña en el fondo, que son víctimas también del engaño satánico, de una herejía, porque tergiversan la fe y la doctrina principales del cristianismo. Si bien la doctrina nos salva en ese sentido, sí te lleva de la mano para presentarte a un ídolo, no a Dios mismo, sino que a un ídolo. Es que estamos en una época donde quizás tenemos, como te decía hace un rato, no recuerdo si te lo dije fuera de cámara, que a veces con tanta tecnología que tenemos actualmente, que es súper buena, porque nos ayuda a poder, como dice, hay un sacerdote que me encanta, dice que estas tecnologías que pueden haber sido hechas para el mal, pero pueden ser bien utilizadas. Claro. Entonces, cuando se hablan cosas para el bien. De repente esta gente quizás cae en esto por una ingenuidad, por una búsqueda real quizás de Dios, porque vivimos en una época en donde con tanta tecnología tenemos tanta información, entonces de repente como que se mezclan cosas, y como la gente a veces no tiene una base cristiana fuerte, no tiene una catequesis fuerte, firme, no tiene buenos guías, pastores, sacerdotes que a lo mejor están mal formados. Entonces, la gente en esa búsqueda real quizás de Dios se mete en estas sectas y terminan siendo parte de esa cizaña que tú estás diciendo, pero pues son manipulados por estos otros que a lo mejor realmente lo están haciendo adrede, ya sea por una cuestión egocéntrica quizás, personal, medio narcisista o medio quizás psicopática de algunos, que quieren tener gente que los siga y lo vean a él como un líder o casi un semidios. Claro. Podría ser más una mala formación de repente de gente que se mete ahí, porque a mí me gustaría saber cuál es el trasfondo de esta gente que creó esto. Es decir, ¿hay algo ahí que quieren en el fondo derribar lo que realmente es el cristianismo o solamente un afán quizás personal? ¿Cómo lo ves tú de lo que te ha tocado investigar? Sí, yo creo que a partir de los líderes, según la investigación, es que Otoniel Ríos Paredes, apóstol, porque se autodenominó apóstol guatemalteco, él decía, por ejemplo, que era una revelación especial de Dios, que Dios le estaba a él enseñando estas cosas. Pero si uno lo estudia y va al fondo del asunto, estudia sus mismos escritos doctrinales, lo que uno descubre es que esto viene de la cábala judía. Entonces esto no era ninguna revelación, sino que era un engaño. A sus personas más cercanas, seguramente, a sus discípulos, les decía que esta era una revelación. Quizás cómo fue revelado, que estudiando la cábala judía, ahí vio que había un Ein Sof, que él le llama Elión, que de hecho Elión es altísimo en la Biblia, y que ese es un nombre de Dios, pero aquí lo tergiversan y lo ponen como una cuarta persona sobre la Trinidad. Entonces, en el fondo, saben que está mal, saben que esto no es correcto, pero lo enseñan como una revelación para seguramente sentirse más importantes, sentirse especiales, claro. Pero en el fondo no es nada más que eso. Oye,
Sí, lo que te voy a decir, Sí, y la sí. gente que lo sigue también creen que esto es una revelación, que esto Dios te lo tiene que revelar, que esto no es para cualquiera, no es para los estudiosos, sino que es para aquellos que confían en las revelaciones de estos supuestos Los apóstoles. elegidos. Es que Claro, ellos son a elegidos, todo en algún momento como que se quiere sentir especial y dice, he sido elegido. A lo mejor exactamente. puede haber un poquito de ego también ahí. Sí, y aparte de ego, como tú decías, ignorancia de las Ignorancia. doctrinas fundamentales, Sí. por ejemplo, Deseo buscar a Dios, pero por des- el camino equivocado. claro, a partir de un hedonismo, desde las Ujú. sensaciones, de cómo me siento. Claro. Si uno va a esos servicios, a esos cultos, todo gira en torno a cómo se sienten las personas. Mm. Música agradable, una voz espectacular, unas luces, todo gira en torno al hombre y no a Dios. Mm. Entonces, si tú les preguntas, por ejemplo, del credo de los apóstoles, no tienen ni idea. Mm. O de las doctrinas fundamentales del cristianismo, no saben, porque para ellos lo que diga su apóstol o sus líderes es la verdad, es ley. Entonces dejan de lado la Biblia y se llevan más, se dejan llevar más por las revelaciones, por las profecías, y va de la mano todo eso. Perfecto. Oye, y Mm. quería, si me permites tú, me gustaría leer un poco el índice para que la gente Adelante, sí. sepa el contenido, porque el libro está, en el fondo está dividido en dos partes. Una parte la hiciste tú Ujú. y la otra la hizo el otro coautor, ¿cierto? Que es Isaac, Isaac. sí. Entonces, ¿tú hiciste la segunda parte? Sí, son tres partes. La Ya. primera es como una introducción general. La segunda parte ya hablamos de las doctrinas fundamentales del cristianismo Ujú. y luego yo comienzo también a refutar en base a esas mismas doctrinas fundamentales, a refutar por qué está mal la cuadridimensión de Dios. Ujú. Y luego Isaac hace una defensa de la Trinidad y del Salmo 91, Mm. porque curiosamente ellos toman el Salmo 91 y lo leen como Salmo 91:2 y lo leen como que ahí no está hablando de un Dios, sino que está hablando de cuatro personas. Entonces, ahí lo podríamos Ya, pues, buscar, sí. búscalo tú y yo por mientras voy a leer el índice para que la gente tenga una idea más o menos del contenido y así se vayan interesando en este libro. Lo pueden adquirir acá justamente en Chema Librería, que está en Avenida Apoquindo 5681 Las Condes. Está ahí justo al ladito del Metro Manquehue, muy fácil de llegar. Mira, bueno, está la parte de la introducción, después dice el fenómeno Ministerios Ebenezer o Ebenezer o como no sé se le pueda nombrar, que es lo que me estabas comentando recién. En la parte 2 habla de los fundamentos inconmovibles, la sana doctrina, la herejía y la falsa doctrina, el entorno eclesiológico de la cuadridimensión de Dios, refutación de la cuadridimensión también, el origen oculto, la conexión cabalística. Después la parte 3, un salmo contra la cuatridimensión, perdón, me cuesta decir cuatridimensión. El Israel saliente de Egipto, y ahí justamente hablas del Salmo 91, un breve desarrollo panorámico, después nombre de Dios usado por el Salmo 91, un sermón sobre el Salmo, la Trinidad de Dios, y me quedo hasta ahí para no seguir diciendo más, para que tú nos comentes acerca de justamente esa parte del Salmo 91 y la forma en cómo lo están utilizando o mal utilizando. Mal utilizando. Bueno, la parte de Isaac, la verdad que es brillante, por así decirlo, porque lo que enseñan esta falsa iglesia es que en el Salmo 91, como decía, no está hablando de un Dios, sino que está hablando de cuatro personas, ¿En qué página está? 230. Ya, para seguirte. Sí. Dale. Y el Salmo 91, 1-2 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La lectura natural del texto, para cualquier persona, está hablando de Dios, Exactamente. de Dios, y ya por el Nuevo Testamento sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh-huh. Pero lo que ellos hacen es que hay un preconcepto que tiene que leer su discípulo, su seguidor, y dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí hay uno, o el Elión en hebreo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Shaddai. Diré yo a Jehová, Elohim, o Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Elohim, en quien confiaré. Y dice, miren, aquí hay cuatro personas. Eso, dijeron que hay cuatro según ellos. Claro, porque se le fue revelado al apóstol que era así, y de ahí arman todo un sistema herético. Es muy rebuscado lo que están haciendo ellos realmente. ¿Eh? Por supuesto, sí. Demasiado rebuscado. No, Sí. Porque si uno lee el Salmo 91, sabes que están hablando de Dios. Sí. No, yo no veo ahí ese cuarto ser del cual ellos están tratando de hacerte creer que existe. Claro, y eso es lo que se está enseñando en esta iglesia. Y lamentablemente en nuestro país también hay iglesias de estas. Oh. Y ha estado... ¿Y hay muchas?
Sí, se han estado multiplicando. ¿Por qué? Porque este tipo de iglesias tienen su origen en el neopentecostalismo. Entonces el neopentecostalismo tiene algunas características que, por ejemplo, es que hay un líder carismático, él y su esposa, y todo lo que digan ellos, como les decía, es ley. Otra, por ejemplo, que hay mucho teología de la prosperidad. Yo decreto que soy rico, yo decreto que soy sano, pero no le dejo a Dios decidir sobre mí. Me O sea, pareció la nueva era también, que se decreta mucho. es muy parecido. Entonces, Dios es mi genio de la lámpara que tiene que actuar de acuerdo a lo que yo estoy declarando con mi boca. El otro día reaccionaba a un video donde decía, tú, quien eres hoy es quien hablaste ayer. Entonces, es mucho de esta confesión positiva. Hay mucho oda también a la prosperidad, al éxito económico. Si tú eres pobre, mejor no digas que eres pobre, estás en maldición. Se parece mucho a la nueva era. Sí, sí. Sí, de muy Eso es el parecido. neopentecostalismo. Oh, qué tremendo. Demonizan también a los detractores. Quien critica a sus líderes viene de parte de Satanás. Ah, A mí me han dicho de todo, en realidad. De hecho, al principio comento un poco el testimonio y por qué escribí el libro. ya. Y es un poco cómo atacan también mucho con falacia ad hominem. No defienden estas doctrinas, no defienden la doctrina en sí, sino que defienden la reputación de sus líderes, de su iglesia. Entonces, bueno, de eso se trata. Comportamiento de sectas, en el fondo Sí. eso, están haciendo que se pierda mucha gente, lamentablemente, con eso. Lamentablemente. Y cuando hablas eso de la prosperidad, porque lo comentamos hace un rato antes de entrar digamos, a hacer la grabación, eh, y mencionaban a Job. Mm. Porque Dios no nos ha prometido a nosotros que vamos a tener felicidad en este mundo, ni tampoco que vamos a ser ricos. No, porque acá lo importante es creer en Dios. Claro. Dios es lo más importante, sea que seas rico, pobre, que seas muy encumbrado como político o la persona más sencilla que trabaja en el campo, que es la más valiosa porque es la que nos da el alimento que necesitamos. Claro. Entonces, sea que tengas título o no tengas título. Y en el caso de Job, a Job le quitó todo. Mm. Y a pesar de Y ello, glorificó a Dios. y glorificó a Dios, Sí. y entonces ahí él se dio cuenta que, claro, y acá ellos decretan. Sí. Creen que Dios le tiene que hacer caso, como dices tú, como un genio de la lámpara. Mm. Bueno, y Genie son demonios, para que andamos con cosas. Sí, Los famosos sí. genios que hablan siempre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no le puedes estar exigiendo a Dios, Dios, dame esto. Claro. Dios sabe lo que es bueno para ti. Exacto. Entonces, en el fondo, si te dicen que si eres pobre, entonces tú no lo estás haciendo mal. Exactamente. Como que en el fondo tú no eres elegido por Dios. Totalmente. Entonces todos los ricos serían, no sé, pues, iluminados de este mundo, serían apóstoles, Claro. creo yo. Sí, el falso evangelio de la prosperidad hace eso, busca bendiciones que van a estar en la Materialistas nomás. materialista y sanidades que van a estar en un tiempo futuro, en la gloria, cuando estemos con Dios, cuando no tengamos enfermedades, cuando seamos prósperos con Él, pero ellos buscan esas bendiciones hoy en día. Acá en la tierra. Exacto. Por ejemplo, al final Job y el apóstol Pablo para ellos serían cristianos mediocres porque fueron pobres. Pablo encarcelado, él dice, para todo estoy preparado como para ser rico o para para ser próspero o tener necesidad. Y al final, estando preso, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que Dios tiene que actuar a mi favor para que yo sea rico, para que yo sea sano incluso, porque muchas veces enfermedades, Dios nos quiere enseñar algo con la enfermedad. El apóstol Pablo tenía problemas a los ojos, dice que 3 veces rogó al Señor y él le contesta, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ellos no aceptan esas cosas. Y dentro de todo este movimiento nace también estas herejías de la cuadridimensión de Dios. Oh, qué tremendo. Me parece bastante interesante el tema, creo que es un muy buen libro para que lo leamos y lo analicemos. Y me gustaría, por último, saber, bueno, uno es tu canal que tienes, ¿cómo se llama? Para que la gente lo recuerde. jma.podcast. jma.podcast. ¿Y también tienes Instagram o no? Sí, un Instagram. Igual, jma.podcast. Sí. Para que la gente, si tiene dudas, consultas con respecto a este libro, que va a estar acá justamente en Chema Librería, puedan adquirirlo y así saber más acerca de esto, que es la cuadridimensión de Dios, que yo personalmente lo que estoy viendo acá es una herejía, porque según lo que he podido, lo que estuve investigando y lo que tú me acabas de aclarar ahora, y en el fondo es lamentable porque a la gente la están llevando por un camino equivocado
donde hay personas que están tratando de sacar un partido de esto, están tratando de quizás aprovecharse de ellos, ya sea espiritualmente o económicamente, y en el fondo van a quedar después en el camino y completamente defraudados creyendo que Dios les falló, cuando Exacto. en el fondo les fallan los seres humanos. Sí, terminan lamentablemente muy frustrados porque Dios no los sana, no les dio riqueza, Ujú. invierten millones en sus propios líderes que al final se enriquecen. Sí, eso es Mm. enriquecimiento. Déjame, Sí, dale, dale. eh, en Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley, dice que baja y que estaba Josué esperándolo. Ujú. Y dicen que escuchan gritos. Y Josué pensó que eran gritos de guerra y Moisés le dice, no, es gritos de fiesta. Bajan y encuentran este becerro de oro Ujú. que estaba el pueblo de Israel siendo liberado de Egipto, estaba adorando un becerro de oro. Y cuando le preguntan a Aarón, que era el hermano de Moisés, sumo sacerdote del pueblo, él le dice que el pueblo le pidió un Dios, le pidió un Dios que lo sacó de Egipto y que él pregona, dice, mañana será fiesta para Jehová. Pero Jehová en realidad estaba irado con el pueblo de Israel porque estaba adorando un ídolo. Claro. A lo que voy es que lo menciono acá, no porque se le llame Dios, Espíritu Santo, Altísimo, están adorando al mismo Dios que la iglesia cristiana universal adora, Mm. sino que es un ídolo y lamentablemente eso ha desviado la fe de muchos. No es el mismo Dios que creemos los católicos y los protestantes, sino que este es otro Dios Claro. que sirve al hombre y que viene con una novedad teológica que es herejía. Ujú. Sí. Bueno, el diablo se puede disfrazar De ángel de de luz, ángel de luz porque sigue teniendo esa luz aun cuando es un ángel caído. claro. Entonces la gente se puede desviar en ese sentido. Entonces, qué bueno que aparecen estos libros para aclarar estas cosas, porque para que no se nos desvíe más gente en el camino, porque en estos momentos todos tienen una búsqueda espiritual, pero a veces Exacto, pueden irse por el camino equivocado. Así que te agradezco totalmente. enormemente. Me interesó este libro, lo quiero leer. Dios mío, tengo tanto que leer. Pero vengan a Chema Librería porque acá va a estar. Gracias a todos, gracias por haber estado acá. Gracias por la invitación. Está muy bien.